prácticas, y por eso cuando aparecen, aun cuando los montos sean insignificantes respecto de lo que pueden ser cualquier tipo de escándalo político involucrando empresas del Estado en nuestra región, la situación se hace inaceptable para la población. Es porque hemos tenido una tradición de buenas prácticas, de buenos estándares, que se han visto de repente, se han visto afectados por situaciones que conocemos, pero que efectivamente una comunidad como la que tenemos en Chile y en donde también se ha dado en línea parecida en muchas otras partes del mundo, a una comunidad que empieza a no aceptar este tipo de conductas y por lo tanto a trabajar para construir un mundo con más transparencia y con mejores estándares de ética. En este índice de percepción, como aparece ahí, Chile es el principal, el mejor, el más transparente según esta medición, y la quise poner como contexto para entender también por qué es que nos hemos escandalizado tanto por cosas que cuando uno las comenta con algunos inversionistas de fuera de Chile, a veces no pueden entender el nivel de entre comillas, harakiri que se hace la sociedad chilena frente a cifras que en realidad son insignificantes al lado de lo que está pasando en el resto del mundo. Es porque hemos tenido una tradición de corrección en muchas cosas y por eso es que no queremos aceptar que ese ambiente se nos perjudique. Cosas parecidas han pasado en otros países como en Brasil, por ejemplo, donde el gobierno también, habiendo sido elegido con una amplia mayoría popular y democrática, se ha visto perjudicado violentamente cuando han aflorado casos de corrupción que han involucrado al mundo empresarial y al mundo político y con cifras que sobrepasan las decenas de billones de dólares que han sido transferidas de distintas fuentes a dirigentes del mundo político, generando una corrupción masiva que ha perjudicado la confianza de la comunidad en su gobierno, que había sido elegido, como les decía, con mucho soporte popular. En este contexto, en realidad, es que nosotros tenemos que sacar algunas lecciones de la crisis actual. Tengo puesto el temporizador aquí por si acaso. Bueno, por eso voy a tocar el teléfono, no es que quiera ver los mensajes, es que se apaga, entonces no es que esté leyendo mails mientras hablo, porque eso sería poco ético. La verdad es que sería poco transparente. La crisis actual yo creo que nos va a dejar tremendas lecciones como hacían ocurrido en varias crisis pasadas que han afectado a nuestro país y que nos han ido moviendo la vara hacia mejores estándares de corrección. Y por mencionar algunos, en Chile tuvimos hace años atrás en el mercado bursátil una situación de escándalo en el proceso de toma de control de una compañía, fue el famoso caso Chispas. El caso Chispas dio origen a una legislación que se llama la Ley de OPAS y a partir de entonces las transferencias de propiedad en las compañías chilenas ocurren con bastante facilidad en un marco legal ordenado y han habido múltiples cambios de control y desde que pasó ese evento se marcó un nuevo estándar, se reguló la forma como se tenía que realizar los cambios de control, el mercado financiero ha funcionado mejor. También he contado la experiencia en varias ocasiones, yo trabajo y participo en el mundo financiero desde el año 94 aproximadamente, cuando me inicié en el mundo del análisis financiero, formando un equipo de estudio en esa época para hacer pronósticos bursátiles y me encontraba con la sorpresa teniendo un equipo de analistas trabajando y haciendo serios esfuerzos para tratar de predecir los resultados que las compañías iban a reportar, es que me encontraba con clientes que me decían, muy bueno tu trabajo, se nota que hay un gran esfuerzo, pero resulta que a nosotros nos llegan de otras fuentes, no los pronósticos, nos llegan los resultados que van a publicar las empresas. Entonces la verdad es que tus pronósticos como que no son demasiado útiles porque hay otros que me mandan fotocopia de la FECU que se va a publicar. Esto es el año 1994 y la verdad es que hoy día, en esa época, estamos hablando de casi 20 años atrás, la verdad es que eran prácticas que ocurrían y que no estaba en la cultura entender que había un conflicto cuando un contador que tenía acceso a la FECU de una compañía, en realidad tenía algunos amigos que simplemente lo invitaban a almorzar. Al invitarlos a almorzar le llevaba una fotocopia de la FECU que se iba a presentar al directorio esa semana para aprobación y que una semana después iba a ser publicada oficialmente. Entonces, la verdad es que en Chile hemos ido mejorando los estándares
Hemos tenido también problemas como consecuencia de algunas políticas públicas, en particular la tributaria, que se estableció en Chile en una época en donde teníamos un grave problema de financiamiento y de descapitalización de las empresas, y se tomó una decisión que generó cosas positivas y también incentivos complejos y perversos, que son los que nos tienen hoy día entrampados en esta discusión de las facturas ideológicamente falsas, etcétera. Básicamente las empresas necesitaban capitalizarse y se estableció un sistema tributario en el cual el impuesto a las empresas era 10% y el impuesto a las personas era casi 50%. Y esas eran las reglas del juego. Si a uno le dicen que en realidad si se incorpora como sociedad va a pagar un 10%, como empresa va a pagar un 10%, y si recibe plata como persona natural puede llegar a pagar el 50%, la verdad es que efectivamente la reacción natural de la gran mayoría de la gente es convertirse e incorporarse en una sociedad o ser empresa. Y por eso es que en Chile hoy día no hay ningún profesional que preste un servicio y que entregue una boleta como persona natural. Todos los profesionales de las distintas disciplinas están incorporados como sociedades, abogados, contadores, dentistas, médicos. Uno nunca va a un médico que el médico le entregue una boleta con su nombre personal, siempre la sociedad de servicio, el dentista lo mismo, etcétera. Y por lo tanto se crea, producto de una política pública que tenía un objetivo, un incentivo para que la gente empiece a funcionar como empresa y no como personas naturales. Y una vez que uno recibe plata en sociedades, tiene que ver cómo la gasta, cómo la hace. Y entonces de ahí viene el factura o boleta, porque en realidad la factura uno la puede meter. Y yo me imagino que alguien que recibe renta solamente a través de sociedad pasa todo el día pensando en cómo logra sacar la plata de la sociedad para vivir. Y es la realidad de un porcentaje muy amplio de nuestra población, y por eso también se provoca la situación que me han mirado conversando con extranjeros con cara de incredulidad total, de que cuando un político se acerca a alguien y le dice ¿me puedes dar algo, me puedes ayudar a mi campaña?, ese individuo, como está incorporado como sociedad, le tiene que decir te puedo ayudar, pero me tienes que dar algún papelito que me sirva para poder sacar la plata y pagártela. Y por lo tanto empiezan a surgir masivamente el uso de facturas para poder pagar los gastos de una campaña. Se le dirá, mira, yo te pago los gastos de producción, yo te pago la imprenta, te pago los asesores que te están ayudando, y se genera toda una red de pagos que en realidad, mirados en el contexto de transparencia que estamos hoy día, son irregulares, son ilícitos, pero hay todo un sistema que funciona de esa forma. ¿Qué es lo que provoca incredulidad total en el mundo extranjero? Que alguien en Chile le dé plata a un político a través de un intercambio de documentos legales que quedan en ambas partes registrados tributariamente, que ambos son puestos en la declaración de impuestos y que uno lo declara como gasto y el otro lo declara como ingreso, y el Servicio de Impuestos Internos toma razón de esta transferencia de recursos. Eso a nivel internacional genera una incredulidad total. O sea, dice, en realidad ustedes están simplemente locos. A los políticos se les ayuda con un maletín. No se les ayuda con plata que van a quedar registrada. Bueno, también hoy día estamos sufriendo las consecuencias de haber hecho un uso múltiple de este tipo de instrumentos, y la verdad es que eso es parte producto de la estructura que nosotros mismos creamos. Por eso es que cuando nosotros creamos políticas públicas, y por eso es tan importante cómo se establezcan las regulaciones de aquí en adelante, porque definitivamente la forma como se estructura la regulación provoca reacciones. Por eso es que a mí no me parece tan grave que haya ocurrido que haya gente que cuando necesitó plata para organizar una campaña política haya ido donde quienes, donde los que tienen plata. Y cuando fue donde los que tienen plata les dijo, bueno, te puedo dar plata, pero préstame un servicio, porque si no, no te puedo dar plata. Y por lo tanto se genera toda una red de relaciones, y obviamente de algo que podría ser totalmente claro, transparente y honesto. Se genera todo tipo de suspicacias, dudas, sospechas, y eso a cambio de qué fue, porque también lamentablemente hoy día vivimos en una sociedad donde no es aceptable simplemente declarar buena intención. Probablemente mucha de la gente que ayuda a sus correligionarios, a los que piensan como piensa cada uno, lo está haciendo con el objeto de promover una causa en la cual uno cree. Y habrá otros que lo hacen con el principio y el fin de poder pedirle algo a cambio una vez que esa persona que uno ayudó realmente esté en una posición de poder.
Pueden darse ambos casos. La parte compleja de entrar a analizar es por qué se hizo. Es porque simplemente yo creo en esta causa y como yo creo y estoy convencido de que para Chile es mejor que sea esta causa la que gobierne, entonces la voy a ayudar. Y como tengo recursos, le voy a pagar parte de su gasto y de esa manera lo voy a ayudar. Bueno, hoy día eso que puede haber sido hecho de buena intención o puede haber sido hecho, y es lo que se está juzgando, con la intención de entonces, una vez que tú estés gobernando, porque yo te ayudé, tú me vas a devolver esto y lo que yo te estoy pasando lo voy a multiplicar varias veces y voy a ganar con creces gracias a este esfuerzo. Entonces, estamos en el medio de este proceso de cuestionamiento porque vivimos en una ciudad, en una sociedad que hoy día es mucho más transparente. Y eso es tremendamente positivo. Por eso es que estoy convencido que las lecciones que van a salir de este proceso es que vamos a construir un Chile mejor. Ahora, la turbulencia por la que estamos navegando es la que ha puesto en tela de juicio a parte muy importante de nuestra dirigencia en las distintas instancias, empresarial, política, social, incluso en la iglesia, como se señalaba. Y por lo tanto vamos a tener que reconstruir nuevos liderazgos y quizás parte de la razón por la cual hemos caído en esta crisis de confianza es porque los involucrados no se han atrevido en el primer momento a decir la verdad. Y no decir la verdad es también una falta moral grave. Muchos de los problemas que hoy día nos tienen en una encrucijada compleja habrían sido resueltos en el primer instante si es que simplemente se hubiese reconocido exactamente lo que se hizo, cómo se hizo y quién lo hizo. Pero la verdad es que la aversión a aparecer como titular de prensa de que yo recibí plata de esta empresa para poder financiar esta determinada causa, o una empresa que es acusada de algo, en realidad en vez de, como decía Claudia, hacer una declaración pública, pedir disculpas, lo hicimos mal, efectivamente esto no se hace, nos sometemos a la investigación y que se investigue y se resuelva lo que corresponda. La verdad es que hemos empezado a caer en una segunda vuelta de conflictos que es no decir la verdad. Y cuando uno no dice la verdad, a veces termina teniendo consecuencias más graves, no por el acto original, sino porque se metió en un enredo producto de la falta de honestidad en el proceso de declaración. Hay casos en el mundo, entiendo que el caso de Watergate en Estados Unidos fue uno de los críticos en esa materia, porque en realidad lo que se había hecho de espionaje fue negado consistentemente y al final se terminó en una red de mentiras masivas, digamos, que terminaron votando un gobierno. Entonces, creo que tenemos que ser optimistas respecto a lo que estamos construyendo para Chile. Vamos a tener que formar una nueva generación de dirigentes en el mundo empresarial y en el mundo político que aprendan a vivir en este mundo de transparencia y en este nuevo estándar de exigencia que ojalá nos siga manteniendo como uno de los países reconocidos internacionalmente como los con menor índice de corrupción y donde podamos confiar que las cosas se hacen bien, se hacen de forma transparente y sin dobles intenciones y sin dobles lecturas. Gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, les reitero que pueden hacer llegar sus consultas a el correo eventos@pulso.cl para transmitírselas a nuestros invitados y así hacer un debate más interactivo. Quiero partir con una pregunta para los tres. Hoy día en la mañana estaba leyendo unas declaraciones de Francisco González, presidente del BBVA, que dio ayer en España y que tuvieron bastante réplica. Él hablaba puntualmente sobre la situación española, pero es absolutamente homologable, yo creo que hacia todo el mundo. Él hablaba que él percibía que en general la gente estaba teniendo menos tolerancia a la corrupción. Y eso era lo que estaba desatando y lo que estaba generando todo esto de revuelo, ya sea político, social, respecto de los escándalos que se habían conocido y que todos sabemos que están pasando en España, pero que esto era una situación que se está viendo a todo el mundo. ¿Por qué creen que existe esta menor tolerancia? ¿Creen que hay un mayor conocimiento de la corrupción? ¿La gente entiende el impacto que tiene para sus vidas? ¿Piensan que es una práctica más masiva de lo que era antes? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo estructuras tú, Claudia? Creo que hay dos elementos que son bien relevantes. Uno, que el acceso a la información hoy día cada vez más transparente y más accesible. El cambio